los archivos se conservan documentos que son claves para el conocimiento y la difusión de la historia. Yo he tenido unas experiencias absolutamente maravillosas, ¿no? Con unas consecuencias impresionantes. Los archivos son, para las personas que nos gusta la investigación histórica, y lo hacemos de una manera, algunos de manera profesional y otros de manera aficionada, como es mi caso, pues es fundamental. ¿Dónde buscar si no? En los archivos, porque por tradición oral no es nada fiable, lo que por tradición oral se va deformando, ¿no? Lo que puede llegar aquí contándose de lo que ocurrió en tal siglo por tradición oral, sabemos que eso no, pero lo que está escrito sí tiene un viso bastante importante de verosimilitud, ¿no? De certeza, por tanto los archivos fundamentales. Detrás de un papel viejo siempre suele haber una incógnita. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se ha conservado? ¿Qué itinerario tuvo ese documento? Eso es, para una persona curiosa, pues es algo muy importante, ¿no? Muchas veces se piensa que se utiliza por muy pocas personas, porque muy pocas personas a lo mejor somos los que investigamos, pero no hay que verlo desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, porque los trabajos de investigación que salen de esos archivos después resuelven muchas cuestiones que son muy necesarias socialmente, ¿no? La historia es el relato del pasado. Por ejemplo, Cicerón la definió en latín, testis temporum, testigo de los tiempos. Estamos hablando del gran Cicerón, al que se le llama desde hace mucho tiempo el padre de la historia, ¿no? Hay otra definición de Cicerón, nuncia venustatis, mensajera de la antigüedad, porque te transmite el mensaje de cómo era antes el tema que estés tratando, ¿no? Y también otra definición de Cicerón es magistra vitae, maestra de la vida. En Coín había otro archivo, había un archivo en el hospital de San Andrés. Estuvo ahí durante mucho tiempo. Claro, todo eso, como la historia de Coín y la historia de España en general está tan tumultuosa y tan compleja, ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia. Se ha echado abajo el convento de los Trinitarios, también se ha echado abajo el convento de San Agustín, que era un fantástico edificio. Para hacernos una idea de cómo era el convento de San Agustín, habría que ir a Málaga a ver el convento de San Agustín de Málaga, que está en la calle San Agustín, justo frente a la iglesia de la catedral, porque el patio, ese patio central y toda la celda, en fin, todo lo que es ese edificio, el de Coín sería algo muy parecido, un poquito más pequeño. Era un patio central con unas columnas de mármol rosado, precioso. ¿Qué pasó? Pues que primero sufrió los embates de las tropas, en concreto de las tropas francesas, que además lo saquearon. Tenía una magnífica biblioteca ese convento. Los pícaros franceses se lo llevaron y tenía muchos cuadros. Hay un documento en el Archivo Histórico Nacional en el que se hace una relación, en el año 1830 aproximadamente, se hace una relación, precisamente para las desamortizaciones, en el tiempo de las desamortizaciones, de los bienes muebles que tiene el convento. Y hace una pequeña descripción y hay un comentario sobre la biblioteca que te acabo de decir, que la biblioteca desapareció con las tropas francesas. Hay instituciones, díganse por ejemplo el convento de San Agustín, el convento de la Trinidad, cuya información no se quedó en Coín. Esa información, una vez llegó la desamortización de Mendizábal y Madó, fue movida desde Coín
para transformarla, para moverla hacia lo que son los conventos matrices de ambas instituciones, de tal manera que a día de hoy esa información, ese volumen de información está en Madrid. Y claro, cada archivo tiene su importancia intrínseca, aparte de su importancia como establecimiento en donde se custodian papeles viejos. No podemos olvidar, por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional, que es en él se reúne una documentación ingente del Estado, pero también la documentación que fue exclaustrada de los conventos a raíz de los procesos desamortizadores que comenzaron a comienzos del siglo XIX y que culminaron con la famosa de Mendizábal, Pascual Madoz, etcétera, etcétera. Un archivo te produce una serie de impactos cuando tienes la enorme fortuna de encontrarte con algún documento que luego resulta especialmente valioso. Eso me ha pasado multitud de veces. Por ejemplo, de la época de comienzos del siglo XX, pues localicé en el archivo de los servicios técnicos el proyecto de un túnel bajo la Alcazaba, que es el que a mí, pues después de 100 años de que se hubiese hecho ese proyecto, pues me sirvió para proyectar el túnel de la Alcazaba y dirigir la obra. Investigando sobre esa infraestructura, localicé un documento de fines del siglo XVIII en el que se planteaba la imperiosa necesidad de establecer un camino cortando la Alcazaba, no hablaba de túnel, para poder enlazar la zona de la Sarquía, que es de donde venían los frutos y el vino, que eran la base de la exportación de nuestra ciudad, y esos frutos y ese vino se preparaban para la exportación en Málaga, en muchos domicilios de Málaga. En el patio de las casas de vecinos, ahí se envasaban las peras, los limones, las naranjas, las pasas y, por supuesto, el vino. Todo eso salía luego por el puerto. ¿Cuál era el problema? Pues que en Málaga, en aquella época, existían todavía las fortificaciones musulmanas y había una puerta, la puerta oscura, que era una puerta en recodo, si no recuerdo mal. Esas puertas significan en recodo que tienen una especie de zigzag para evitar que el enemigo en un ataque pudiese entrar, rompiendo la puerta, pudiese entrar rectamente. Y para eso tenían ese recodo. Ese recodo impedía que las carretas, o dificultaba extraordinariamente que las carretas cargadas de frutos pudieran entrar en la ciudad. Y de ahí que a fines del siglo XVIII alguien pensara en hacer un nuevo acceso al centro histórico. Esa obra ha supuesto para Málaga un revulsivo extraordinario. Es la llave que ha abierto la recuperación de una importante zona de nuestra ciudad, precisamente la que se caracteriza por su valor urbanístico, histórico y monumental. Lo bueno que tuvo encontrar ese documento es que ya una persona, ahora haría 115, 120 años, ya intentó
traspasar el cerro en el que se asienta la Alcazaba. Es decir, que se le perdió el miedo a cualquier desperfecto que pudiera sufrir el monumento durante la ejecución de la obra. Ojo, en aquellos años, el preocuparse por la conservación de esos bienes culturales tan antiguos, pues no era la que hoy existe. Y la prueba está en que también localicé en ese archivo de los servicios técnicos un estudio para demoler la Alcazaba, demolerla totalmente y explanar ese cerro para poder edificar en la explanada que resultaría al realizar esta excavación. Pero claro, en cada tiempo hay unas costumbres y tampoco conviene, no es lógico censurar una actitud, porque en aquella época la Alcazaba era un conjunto ruinoso de edificaciones musulmanas que además estaba invadido de lo que hoy llamaríamos ocupas, es decir, pobres personas que no encontraban otro sitio para albergarse más que construir chabolas pegadas a las murallas o ocupar los edificios. Y claro, en ese estado de abandono, de suciedad, de ruina, pues no era muy, digamos, raro que a alguno se le ocurriera demoler esa edificación ruinosa y aprovechando demoler el cerro. Los archivos, entre comillas, modernos, se inician con el emperador Carlos. Él, ante la necesidad de gobernar muchos dominios, en Europa, por supuesto, más los dominios de Indias, pues organiza en su época el archivo del Estado, y ese archivo del Estado ocupó los bajos del Alcázar de Madrid, el Palacio Real, que ardió siglos después y que dio lugar a la construcción del actual Palacio Real ya con Felipe V, ¿no? Pues bien, en el lugar que escogieron, esos bajos del Alcázar de Madrid, eran llamados las covachuelas, y de ahí que a los archiveros, aún hoy, se les siga llamando covachuelistas. Cuando se explora un legajo, uno no sabe lo que va a encontrar. Normalmente el legajo se escoge porque tiene una referencia temporal con el tema o con la época que corresponde al tema que uno va buscando o sobre el que uno pretende profundizar. Uno espera encontrar cosas, pero hay cosas que encuentra sin haberlo pensado. El archivo va de menor a mayor, es decir, el archivo inicial es el archivo de un convento, el archivo de un municipio, se sube en escalón y aparece ya la provincia o el conjunto de provincias. Ahí está en Granada, por ejemplo, la Real Chancillería. Si seguimos avanzando más, pues ya hablamos de los archivos estatales. En el Viso del Marqués, que es un pueblecito pequeñísimo de La Mancha, nada más pasar de Espeñaperros, pues nos encontramos con esa pequeña población, el Viso del Marqués. Se llama así porque eso eran unos terrenos que se le concedieron al Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, uno de los marinos más ilustres y más gigantescos de la historia de España, ¿no? Don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, era el responsable de la Armada Española y él tenía en el Mediterráneo Barcelona, Valencia, Cartagena, Málaga y Cádiz.
Cádiz, en la puerta del Mediterráneo. Y en la zona norte, pues sobre todo Ferrol, Santander, etcétera, etcétera. Y era un punto equidistante de cada uno de esos puertos, con lo cual pasaba sus vacaciones allí y estando en el centro casi de la península, sobre todo en el centro de los caminos de la península, pues podía ir de un sitio a otro. Allí está el Archivo General de la Marina, que oficialmente depende, como es lógico, del cuartel general de la Armada, que está en Madrid, en donde está, digamos, la cabeza del archivo del Museo Naval, ¿verdad? Archivo y Museo Naval. Y allí hay una documentación extraordinariamente rica, y eso de la Armada Española, pero desde los tiempos más remotos. Y otros archivos, bueno, habría que pensar en Simancas, que es un castillo de piedra blanca que fue durante muchos siglos el archivo de la corona española. Luego está el Archivo General de Indias, que es un tesoro impresionante porque en él se conserva toda la documentación que generaron los dominios españoles en todo el mundo. Es decir, empezando por las dos Américas, las tres Américas, norte, centro y sur, Filipinas, las islas del Pacífico, y además ese archivo de India pues tiene una relación muy directa con Málaga, porque lo creó un malagueño, José de Gálvez, tío de Bernardo, y lo creó porque a él el rey Carlos III le encomendó lo que se llamaba entonces la Secretaría de Despacho de Indias, es decir, Ministro Universal de Indias. Y la palabra universal quería significar que era ministro de todos los ramos de la administración en las Indias, ya fuera Hacienda, la Armada, el Ejército o, en fin, cualquier cosa de ese tipo. Y el archivo de Indias, en Indias hay 100 millones de documentos, se calcula que hay 100 millones de documentos. Es decir, ahí está toda la historia de lo que fueron los dominios españoles desde que Cristóbal Colón descubre América un 12 de octubre del año 1492, ¿verdad?